Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, estimados maestros desde Ecuador. Soy administrador del grupo Aprendiendo Derecho de Facebook, donde tenemos ya algunos miles de integrantes. Y es para nosotros un verdadero honor aprender de grandes maestros. Con Luis Ávila tenemos el honor de conocernos, aunque sea a través de la telemática, pero también en las diferentes ponencias que hemos intervenido en diferentes modalidades. Es un verdadero honor para nosotros el tener la participación de grandes juristas, defensores de los derechos colectivos, de derechos fundamentales, y estamos seguros que la capacitación que ustedes nos van a permitir el día de hoy nos va a servir de suma utilidad. Bienvenidos a esta plataforma y los parámetros que nos ha dado Juan Carlos, a quien le felicito de sobremanera por la iniciativa y por esa vehemencia que tiene en el proceso de aprendizaje, enseñanza, y al haber reunido tan preclaro grupo de juristas. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes también. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Joel Méndez de Soto, de Penales de Ecuador. Unos minutos de intervención y ya empezamos el evento. Muy buenas tardes, queridos amigos. Para mí es un honor formar parte de este conversatorio y estar entre tan distinguidos juristas, ¿no? Si bien es cierto, esto sirve para elevar no solamente el debate, sino llevar adelante una verdadera cultura jurídica, que es el lema de nuestro grupo de penalistas de Ecuador, con el cual me siento honrado de formar parte de esta mesa de trabajo. Y bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación y estamos para aprender, ¿no? Un saludo con todos. Muchas gracias. Listo, vamos a hacer la conexión con Facebook Live y le doy la palabra al doctor José Mendieta para empezar el evento. Me regalan 2 minutos nada más, por favor. Hola, Antonio. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Luis. También antes les saludé a todos los compañeros también. Sí. Un gusto a usted, Esther, y a José Mendieta, a todos los compañeros también. Raúl, un abrazo para ti también. Ya Raúl también. Y es un honor para mí poder estar con ustedes y compartir este evento. Muchas gracias. Ahí está Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos, por favor, les ruego mantener los micrófonos en silencio para, por favor, no tener retornos, ¿sí? A medida que se vayan realizando las intervenciones, se les dará paso a que ustedes puedan tener el acceso al micrófono. Les rogaría, por favor, los micrófonos para empezar ya este evento. Como moderador va a estar el doctor José Mendieta Toledo, ¿sí? Y él ya nos va a ir dirigiendo cómo se va a ir realizando este evento. Estamos también ya por Facebook Live en este momento ya transmitiendo en directo. Bienvenidos a todos también por Facebook Live.
Y le damos la palabra al doctor Joseph Mendieta y posterior será el doctor Luis Ávila quien dé la bienvenida al evento. Doctor Joseph, tiene la palabra, por favor. Gracias, gracias, estimado Juan Carlos. Un verdadero honor para quien les habla, Joseph Mendieta Toledo, el poder estar en el conversatorio en el cual vamos a escuchar la ponencia de la doctora Esther Sánchez Botero, antropóloga de la Universidad de los Andes, diplomada en hermenéutica jurídica de la Universidad del Rosario y doctorada en Derechos de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, autora de múltiples libros de derecho indígena, quien nos va a dar una conferencia referente al tema. Además de eso, tendremos como comentaristas a los estimados profesionales, sociólogos y estudiosos, como la doctora Adriana Rodríguez, el doctor Antonio Salamanca y el doctor Raúl Yaxac. Es para mí un verdadero honor el poder compartir con ustedes, aprender de ustedes, cumplir, como yo siempre digo, lo que nos decía el maestro Coitiure, estudiar, pues cada día que dejamos de estudiar somos menos abogados, y qué mejor que tratar la temática de la situación de las comunidades aborígenes o indígenas o los pueblos ancestrales de Ecuador y del mundo en general. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, bueno, soy Luis Ávila y quiero pues darle una cordial bienvenida en primer lugar a nuestra querida amiga Esther Sánchez Botero, que es una persona que no necesita presentación, es decir, es un verdadero ícono en América Latina respecto de la investigación y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. O sea, tuve el honor grato de conocerla en varios eventos y veo que también pues veo muchas caras conocidas, que también me parece que de alguna manera pues han venido relacionándose a lo largo pues, de todo este trabajo importante y a veces tan incomprendido que es trabajar por los derechos de los demás, ¿no? Quiero agradecer de manera muy particular a todos los que están aquí presentes hoy día y de manera muy especial pues, a la plataforma Aprendiendo Ecuador, pues, está mi querido amigo Joseph Mendieta, Juan Aguiar, quienes han prestado pues, toda la colaboración y todo su contingente particular para organizar este evento. Penalistas de Ecuador, está aquí mi amigo Joel también, pues, con quien trabajamos en la defensa pública hace mucho tiempo. También está también la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador. Y por último, quería pues también presentar al grupo al que estoy representando, que es un colectivo que se llama Centralia. Quería comentarles que, bueno, este grupo nació hace un tiempo, estamos tratando de volver a reestructurarle, y la idea original era de que nosotros planteamos una ciudad, la ciudad se llamaba Centralia, que era en un lugar donde la idea era encontrarnos para discutir teorías críticas del derecho. Entonces allí nos encontramos varios colegas, entre ellos, por ejemplo, Raúl Yaxac, hace poco se integró también Adriana Rodríguez al grupo, al colectivo, y hemos intentado tratar de construir de alguna manera teorías críticas del derecho. Y una de las cosas que fue increíble y que también a veces nos trajo problemas es que dentro de los eventos que comenzamos a desarrollar en su momento desde la Universidad Central, era de que el requisito era, para poder participar en estos eventos, era hacer una ponencia, que en el mejor de los casos escrita, que sea novedosa para poder comentarlas con los estudiantes, ¿no? Entonces, eso generó un problema porque muchos profesores en nuestro país no les gusta escribir ni mucho menos publicar, entonces se sentían como excluidos, ¿no? Entonces comenzó el grupo a tener problemas por esto, pero al mismo tiempo también comenzó a incentivar a otros académicos, a estudiantes a escribir ponencias, porque creo que todavía esa capacidad de escribir y de hacer ponencias puede transformar el mundo de manera profunda. Miren lo que estamos viendo ahora con la cuestión del coronavirus, y se habla ya de una nueva normalidad, dice la gente, ¿no? Algunos teóricos hablan sobre eso. Yo diría que en vez de pensar en una nueva normalidad, debemos pensar en una nueva humanidad. Creo que merecemos una civilización que no esté condenada como ahora a la extinción. Entonces, en la medida de eso, yo creo que hay que seguir peleando. Que te quiero agradecer de manera muy particular, querida Esther, y queridos amigos, por estar hoy día aquí. Sean bienvenidos y bienvenidas, y pues mucha suerte con esta ponencia. También un saludo también a mi querido amigo Antonio Salamanca, Raúl Yaxac, Adriana Rodríguez, que serán los comentaristas de este grupo, que se haga un excelente debate. Veo también gente de otras partes, de Colombia, de Argentina, queridos amigos de Ecuador también. Bienvenidos y bienvenidas, y pues que
que prevalezcan las teorías críticas y el pensamiento transformador. Muchas gracias. Gracias, estimado Lucho, por esa bienvenida a los maestros, tanto a la compañera ponente, cuanto a los intervinientes que van a ser dentro del presente grupo. En primera instancia, vamos a conceder el uso de la voz a la compañera Esther Sánchez Botero, quien nos va a dar su ponencia referente a los pueblos colectivos o a los problemas colectivos de los pueblos aborígenes. Tiene, por favor, estimada Esther, nos place el poder aprender de usted. Apreciada Esther, ¿puede prender el micrófono, por favor? Que no se le escuche, está silenciado su micrófono. Perdone usted. Mi doctora Esther está con el micrófono apagado, no me permite desbloquearlo desde aquí, por favor. Si pudiera desbloquearlo usted. Ahí estamos, mi doctora, gracias. Ahí estamos. Gracias, sí, Bueno, doctor. entonces, muchas gracias a Luis Ávila, a la doctora Adriana Rodríguez, al doctor Antonio Salamanca, al doctor Raúl Yazag, al colectivo Centralía, a Juan Carlos Aguilar, Aprendiendo Derecho, a los abogados penalistas del Ecuador, al área de Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador, quienes aparecen en el muy linda presentación que hicieron para convocarnos a esta reunión. Agradezco también a todos los participantes que les interesa el tema de los pueblos indígenas y el COVID-19. Me preguntaban alguna vez en qué país viviría de no ser en Colombia, y siempre expresé que en Ecuador, pero lo haría ante todo porque allí tengo amigos, muchos amigos, lo cual es para mí un gran honor. En Ecuador aprendí en la Universidad Andina sobre diferenciados aspectos de la justicia, transmitidos por talentosos estudiantes como Raúl, aquí presente, pero también conocí en Ecuador de lo que es la injusticia disfrazada de tecnicismos, de aplicaciones técnicas del derecho en una coyuntura donde creíamos que eran posibles aplicaciones edificantes. Y como consultora de Naciones Unidas para asesorar la constituyente, en particular para pensar y redactar el artículo que oficializa la jurisdicción indígena, comprendí sobre los infinitos anhelos para cambiar un modo de relación estatal gubernamental con los pueblos indígenas del Ecuador. Cuesta creer que en este país, Ecuador, jueces de diferentes cortes e instituciones sigan aún pensando hoy a los pueblos indígenas, a sus autoridades, bajo principios monistas, generando grandes injusticias, producto de seguir pensándolos como sujetos que comparten una cultura igual a la mestiza, por lo tanto, ignorando sus diferencias culturales y con estas los derechos propios según pueblos tan distintos como, por ejemplo, los amazónicos o los andinos. En Colombia se ha logrado, gracias a la fortaleza de las autoridades indígenas, de comunitarios y especialmente de jueces, algunos cambios impensables bajo la Constitución del 86. Eso no significa, primero, que no existan condiciones inconstitucionales para vivir como pueblos distintos,
Y segundo, que no existan aún jueces, defensores, fiscales que siguen actuando como si la nueva Constitución no les obligara a aplicar una política de reconocimiento diferenciada. Se escucha y lee en tiempos de pandemia que este virus ha traído un rostro desconocido de cómo son en verdad nuestras sociedades. No por experta, no lo soy en ningún campo, pero como viajera en diferentes países, ciudades, pueblos, veredas y cantones, claro que sí, muchos y muchos de los aquí presentes hemos conocido de ese rostro de los indígenas, para muchos tan desconocido, y que retrata por un lado fragilidades y por otro fortalezas culturales y principios resilientes para continuar la vida bajo principios de identidad diferenciada. Mayores índices de pobreza pueden demostrarse. Y hablo también de los indígenas en la ciudad. Un estudio de la Alcaldía de Bogotá realizado por la Universidad del Valle muestra hace 3 o 4 años que los indígenas en la ciudad son los más pobres dentro de los pobres en la ciudad. Por otro lado, autoridades, líderes de los diferenciados pueblos, una vez más respondiendo según su derecho propio para actuar, ordenando hacia adentro cómo vivir en su territorio, cómo proteger a sus miembros, cuidando fundamentos culturales y con autonomía, y cómo interactuar con las instituciones públicas en los diferentes campos, es lo que estamos viendo con el rostro del COVID-19. ¿Cuál es ese rostro de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho y su relación con el COVID-19? Trataré de hacerlo desde las condiciones como afloran hoy diferenciados pueblos. Medidas externas frente al coronavirus que llegan a las comunidades han implicado traducir a sus lenguas propias el contenido de lo que es el COVID-19 para que desde el conocimiento alopático sean informadas autoridades y comunidades a fin de generar medidas de bioseguridad. Pero son interculturales e interlegales estas medidas, es la pregunta que debemos hacernos. Que el virus se propaga por el contacto cuando salen goticas por toser, estornudar o hablar, que hay que limpiar, desinfectar, usar detergente, lavarse con agua, guardar distancias, etcétera. Este es el mensaje universal, pero del lado de los pueblos indígenas se ha buscado informar a la sociedad no indígena aquellos referentes culturales que tienen los diferenciados pueblos sobre lo que enferma, sobre lo que lleva a la muerte y su interacción del COVID-19. Cómo prevenir en el marco de la autonomía de sus sistemas de gobierno y aquellos que se consideran vulnerables por las medidas tomadas de manera hegemónica. Así han aflorado la distintividad cultural y lo propio, dos derechos humanos particulares que el Estado, que reconoce la diversidad étnica y cultural, no pueden ignorar. Dos derechos centrales en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y en el Convenio 169 de la OIT, que sin embargo traen conflictos culturales y normativos. Esa diversidad cultural, esa distintividad y lo propio traen conflictos culturales y normativos. El caso primero, porque voy a hablar de 4 casos rápidamente para entrar en un tema que considero es álgido. En el caso primero, fieles a sus usos y costumbres, los indígenas Wayuu han iniciado rituales que incluyen el toque de la cacha y el baile de Yonma en diferentes comunidades de La Guajira, de acuerdo a las revelaciones, veámoslo subrayado, recibidas a través de sueños, también subrayado por varios ancianos, con el propósito de alejar males como el COVID-19.
Una de estas revelaciones le llegó a través de sueños a Grecia de Luque, de 89 años, quien es una Outsu, una sanadora Wayuu intermedia entre el mundo físico y espiritual. Su nieto ha sido el encargado de transmitir el mensaje a los indígenas de la región para que un ritual especial sea realizado por todo el pueblo Wayuu. Grecia pide que se junten y cocinen 3 plantas utilizadas en la medicina tradicional Wayuu. Esas 3 plantas para que la gente haga tomas y baños, lo anterior con el fin de que sus cuerpos estén impregnados del olor de las plantas para que estén protegidos y la enfermedad no toque el cuerpo. Hay un gran espíritu muy grande cerca que viene en camino, viene de vuelta por estos territorios. Ya había pasado por nuestras tierras, solo que antes murieron solo animales, dice ella. Este espíritu salió de las piedras y se ha esparcido como un vapor entre los humanos. Ahora es el tiempo donde el espíritu de la muerte gira hacia nosotros, asegura Epiayú, que le relató su abuela. Para los Wayuu existe un mundo paralelo, el de los espíritus y el de la naturaleza. En ese sentido, mi abuela trató de interpretar que es un espíritu que sale de la naturaleza, dice este joven. Otro de los sueños revelados de su abuelo, que habita en Mayapo, y el de una anciana que habita en la serranía de Macuira, en la Alta Guajira, hacen la misma petición. Además de comer maíz tostado y sagua, harina de maíz tostado, es necesario para combatir los espíritus que deben coger un pañuelo y tirarlo por delante de la persona y decir, váyase de aquí, Guanulú, tú no eres de aquí. Esta es una peste, está traducido a su lengua. Esta no es una enfermedad, ni es Guanululú, nombre en Guayunaiki del espíritu de la enfermedad. A través de redes sociales se observa la práctica de rituales entre los miembros de este pueblo para pedirles a los espíritus de la Yonma que los proteja. Los rituales son realizados en horas de la noche, mientras que otros los realizan al amanecer. El segundo caso de Wilder Guerra, un Wayuu, doctor en antropología y abogado, plantea cómo algunas situaciones que vivimos hoy nos hacen evocar la tragedia de Antígona, escrita por Sófocles. En ella el tirano Creonte ordena que nadie le dé sepultura al cadáver de Polinices, hermano de Antígona, ni le lloren por haberse levantado contra la ciudad de Tebas. Ese tratamiento solo era reservado a los delincuentes ejecutados y a los ladrones de sepulcros para que su condena se extendiese hasta el mundo de ultratumba. Antígona decide dar sepultura a su hermano y acogerse a las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses, pues estas, según ella, no son de hoy ni de ayer, sino de siempre. Esto la conduce a la muerte. Creonte ha sido visto como el representante del derecho y la legalidad estatal, enfrentando a la conciencia ética de Antígona. Un drama similar vivió un indígena Wayuu cuya hermana falleció hace varios días en una clínica de Riohacha. Al reclamar su cuerpo, recibió la orden de que debía enterrarlo en un cementerio reservado a los muertos no identificados y ahora a los fallecidos por coronavirus. Esta orden invalida cada uno de los pasos que Andrés ha dado en su vida, dada la alta valoración que su pueblo Wayuu le otorga a sus muertos. Él no puede regresar sin el cuerpo de su hermana. Los cementerios indígenas no son simples reservorios de cadáveres. Al nacer en un lugar específico, un Wayuu es proveído de un origen y un destino, y en consecuencia los cementerios familiares son lugares de pertenencia a los que están asociados y destinados desde el nacimiento. Cada cuerpo enterrado allí refrenda un orden territorial, una voluntad de perseverar dentro de él
y unos derechos colectivos. Si las autoridades sanitarias apelan, según este pueblo, a la metáfora de la guerra, las familias guayú aceptarán que todo fallecido por COVID-19 deberá recibir el trato de quien muere violentamente. Se sepultará prontamente, no habrá contacto con el cadáver contaminado como lo hacen las mujeres, ni concurrencia masiva, y su ritual funerario será aplazado hasta su segundo entierro. Eso está en la tradición, pero lo que es socialmente inviable es que alguien sea enterrado por fuera de su territorio sin contar con la voluntad de su grupo familiar. Ello constituye un acto manifiesto de arrogancia médica. Al final se acordó con las autoridades sepultar a la hermana de Andrés en su cementerio familiar. Aunque son dos situaciones muy distintas, porque el caso toca con el mundo indígena y otro con referentes normativos para el manejo de cadáveres, la Organización Mundial de la Salud ha dicho en su documento Prevención y Control de Infecciones para la Gestión Segura de Cadáveres en el contexto de la COVID-19, que es preciso respetar y proteger en todo momento la dignidad de los muertos y sus tradiciones culturales y religiosas, así como a sus familias. Termina Wilder Guerra como urge que el Ministerio de Salud expida normas con un enfoque diferencial para los indígenas fallecidos durante la pandemia. Y Jaime Arocha, en otro artículo en El Espectador, plantea desde el comienzo que es posible que durante el poscoronavirus los ritos fúnebres de los pueblos étnicos consistan en fuente de conflicto. Ya lo habíamos planteado. El 2 de mayo falleció en Quibdó un joven y como pareciera que el entierro en solitario es la fórmula para víctimas del virus, los familiares de este muerto consideraron que él se merecía unas honras multitudinarias de cuerpo presente concordantes con la usanza afrochocuana. Noticias 1, un canal de noticias, mostró cómo le arrebataron el féretro al hospital y se lo llevaron por la ciudad, defendiendo el valor simbólico y territorial de los campos familiares. El noticiero dejó la idea de unas personas irresponsables, pero lo sucedido quizás deba sopesarse con respecto a una orientación religiosa en la cual quien muere entra al mundo de los antepasados para desempeñar papeles activos en la existencia de los vivos. Y así, entonces, los chasqueros salen por el río, anuncian el fallecimiento de una persona conocida y muchas personas vienen a su velorio, rezan, cantan, comparten aguardiente, café, comida, y después vienen los cantos de las mujeres negras que ofician el rito a lo largo de la noche, señalan la ruta de la partida y destacan el dolor que implica. Tensada por alcohol, cafeína y sueño, esa coreografía del sufrimiento sumerge a los deudos en emotividades insondables de efectos catárticos. El culto a los antepasados de la liturgia afropacífica consiste en la narración mitológica que para Yuval Harari cementa la identidad de pueblos y naciones. Ojalá, dice Jaime Arocha, la respuesta oficial no se limite a multa y cárcel, sino que explore alternativas respetuosas con las tradiciones étnicas. Y finalmente, en Colombia, la Guardia Indígena, que tiene aproximadamente 70,000 miembros, por milenios han sido elegidos por los más sabios para proteger sus lugares sagrados y restablecer el orden en sus comunidades, pero nunca habían estado frente a una batalla en la que sus escudos de lata y sus bastones de madera no pueden protegerlos. Hoy están en la primera fila bajo la lluvia y el sol, cortándole el paso a un enemigo invisible, el coronavirus.
Con los pocos recursos, dice alguno de ellos, han comprado jabón del barato, pero no alcanza para comprar guantes y tapabocas. Solo tenemos la protección de los espíritus. Sabemos que estamos arriesgándolo todo, pero como miembros de la guardia, nuestro deber es proteger la vida, dice un indígena. Por estas mismas condiciones, en los Cuancuamos hay aproximadamente 300 miembros de la Guardia Indígena, guardianes de su territorio, guardianes de los lugares en los que ellos viven, en los que ellos producen comida, etcétera. Los guardianes de Chiribiquete, que es un sitio extraordinario arqueológico, protegen 75,000 hectáreas de bosque. La Guardia del Valle del Sibundoy en Putumayo también defiende su territorio, al que protegen de, según su traducción, Bagna Soca, que es COVID-19 para su comunidad. Las autoridades ingas de Sibundoy y Kamsá de este sitio del Alto Putumayo no soportan la falta de garantías ni la ausencia de reconocimiento por parte de los gobiernos. Así podemos encontrar que hay tareas de estos pueblos haciendo armonización y desinfección y control de vehículos, y cada uno de ellos en sus diferentes regiones detienen a las personas que pasan por sus territorios como un medio de proteger la vida de sus miembros y de que se reconozca su autonomía en las decisiones con respecto al manejo del lugar en el que viven. En los territorios amazónicos hay alrededor de unos 5,000 guardas aproximadamente, y el reclamo generalizado es que no hay elementos que garanticen su seguridad y que los proteja del contagio. En medio de una pandemia sin fecha de caducidad, los guardias coinciden en que necesitan más que un apoyo financiero. Hasta el 26 de mayo, la Organización Nacional Indígena de Colombia registra 517 indígenas contagiados y 14 muertos. La orden del gobierno de permanecer en casa, si bien disminuye las posibilidades de contagio, es un reto para su supervivencia, no solo física, sino de sus tradiciones. Y así entonces podemos encontrar que hay guardias en La Guajira, en el Huila, en el Putumayo, en Meta, en Caldas, en Antioquia, y alrededor de 70,000 indígenas, solamente casi 14,000 en el Cauca. Pero lo que hemos escuchado para algunas personas será pensado como algo bonito, como algo interesante, como algo diferente, pero como algo no valorable. Y entonces, estos referentes cognitivos sobre lo debido y obligatorio, esos referentes que están en la mente de los miembros de una sociedad, que obligan a unos determinados comportamientos, y que en el caso de los pueblos indígenas están tejidos con elementos de la naturaleza, con el conocimiento de las plantas, con la llegada de los animales en ciertos tiempos, con elementos de las autoridades propias, etcétera. Todo esto hace parte de lo que denominamos mundos posibles en términos de una lógica no aristotélica, es decir, de algo que, si bien a nosotros no lo conocemos, no nos comportamos de esta manera y podemos pensar que son charlatanerías, etcétera, etcétera, en el marco de una conjetura respetuosa, estos son mundos posibles que existen tanto como en la sociedad, llamémosla comillas mestiza, occidental o como queramos. Existen seres también, seres incluso que tienen propiedades como guardar a los seres, los ángeles de la guarda, o como una Virgen Madre, que es una inconsistencia lógica, pero que existe en un mundo particular. De todas maneras, está en la mente
y por lo tanto en las ideas que tienen los miembros de una sociedad particular, lo que es debido y obligatorio y cómo estos referentes les definen tanto lo que debe ser el comportamiento en un plano humano y social, lo cual no es universal, como también que hay contraventores que transgreden lo pensado como ignominioso, deshonroso para los individuos y también para la integridad y la vida como pueblos y comunidades étnicamente diferenciados y sujetos colectivos de derecho. Pero los casos presentados, decíamos en par de veces, presentan conflictos culturales y normativos. Y pregunto, ¿el derecho a la autonomía, a un gobierno propio para tratar a los enfermos y a los muertos, prima sobre el derecho a la salud propia y de foráneos? Generar entendimiento para tratar los muertos infectados de otra manera, pero tocando aspectos culturales, puede hacerse de manera eficaz. Los cambios culturales son de largo aliento. No dejar pasar finqueros, propietarios privados, por servidumbres formalmente constituidas en un territorio indígena, prima sobre el derecho de todos los colombianos a la movilidad. Los casos expuestos manifiestan la existencia de sociedades culturalmente distintas, algunas más involucradas con la sociedad no indígena. A unas y a otras, constitucionalmente se les reconoce valor igual. Sin embargo, para un acercamiento que supere la narrativa, el tema de los derechos fundamentales es el punto central que deseo compartir. La vida cultural de estos pueblos y comunidades, y con esta la integridad, son derechos fundamentales. Contrastados con el derecho a la vida y a la salud individual y pública, podrán ser tratados como derechos fundamentales no absolutos. Y esta es la pregunta para los aquí presentes. ¿Significa ello quitarle su condición de fundamentales? No. En la propuesta de Gustavo Zagrabelski implica reconocer que los mismos admiten excepciones y que por tanto han dejado de ser los derechos absolutos del Estado legislativo para ser compatibilizados con otros valores constitucionales en un contexto de ponderación que representa la dimensión comparativa de los derechos fundamentales. La dimensión en la cual se resuelven las controversias sobre derechos fundamentales es la ponderación, lo cual implica la respuesta a una colisión entre derechos fundamentales que ha de reconocerse por el peso que cada uno de ellos exprese. Es importante conceptuar que esta dimensión de peso entra en seria oposición con las corrientes formalistas que identifican el ejercicio de aplicación de la norma como la exacta subsunción de los hechos en los supuestos de la premisa normativa, así como la necesidad de un ejercicio silogístico para aplicar ese ámbito de pureza que exige la aplicación del derecho positivo en su total dimensión al modo del todo o nada. No se admitiría que en ciertas ocasiones sí sería posible la teoría del derecho que exige no contaminar la decisión jurídica con valores ajenos como la religión, la ética, la sociología, pues al representar valores y axiomas le restaban validez a la decisión jurídica. Los derechos fundamentales traducen una noción para representar que algo se realice de la mejor forma posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas reales. He aquí una idea de relatividad que es importante contrastar y que identifica de mejor forma la concepción de que no existen derechos fundamentales absolutos. En propiedad, los contenidos de un derecho constitucional pueden pues ser objeto de ciertas restricciones, de exigirlo el caso concreto y bajo esa pauta asumir que no obstante el crecimiento trascendental de los derechos fundamentales, la concepción de una jerarquía axiológica móvil puede conducir a que un derecho fundamental
se vea desplazado por otro y en este sentido enterrar a sus muertos según la normatividad de un pueblo y su derecho a la autonomía, se pueden ver desplazados por el derecho a la vida y a la salud de comunitarios en tiempos de coronavirus. Finalmente, expresa la sentencia T02 del 2018 el carácter excepcional de las restricciones a la autonomía de las comunidades son admisibles de manera excepcional cuando primero sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía y dos, sean las menos gravosas frente a cualquier medida alternativa para la autonomía de las comunidades étnicas. Todo ello bajo el entendido de que sopesar la jerarquía de los intereses en pugna y la posible aplicación de medidas menos gravosas para la autonomía de las comunidades es un ejercicio de ponderación que debe realizarse a la luz de las características y atributos propios de cada comunidad. Finalmente, la autonomía de las comunidades debe ser respetada en mayor medida cuando el problema que examina el juez constitucional involucra miembros de una misma comunidad. En caso contrario, es decir, cuando un conflicto compromete dos o más culturas diferentes, el juez constitucional deberá orientar su racionamiento hacia la armonización de los principios definitorios de cuantas culturas se encuentran en tensión. Muchas gracias. Se le agradece la ponencia, la clase magistral que nos ha dado la querida doctora Esther Sánchez Botero, quien, conforme lo dijo Luis Ávila Lizán, no necesita mayor presentación. La presentación de ella son sus múltiples libros en referente a los derechos colectivos de los pueblos aborígenes y nos ha demostrado una vez más el día de hoy con su ponencia su gran calidad profesional y calidad humana. El hecho de compartir con todos nosotros sus sabios conocimientos nos permiten enriquecer el bagaje nuestro y tratar de emular en algún momento los pasos agigantados que usted nos ha dado. A continuación, le queremos conceder el uso de la palabra a la doctora Adriana Rodríguez, quien es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derechos Humanos por la Universidad de La Plata, quien además es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene, estimada Adriana, usted el uso de la voz a efecto de que pueda esclarecernos algún otro punto, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también por esta brillante presentación de Esther, la verdad que ha sido aleccionadora y como bien lo dice el presentador, de este sentipensar desarrollado por estos teóricos, digamos, latinoamericanos, que nos abre muchas preguntas, ¿no? Todas las preguntas que hace Esther, digamos, yo concuerdo con estas preguntas ante una situación tan compleja como es la situación del COVID en contexto de pueblos indígenas, donde estamos frente a situaciones extremas. Por ejemplo, lo mismo que pasa en Colombia, en Ecuador, en las comunidades amazónicas, que son las más vulnerables, se están pasando por momentos muy difíciles. Recuerdo al pueblo indígena Siecopay, el pueblo indígena Siecopay, que no llega ni a 1000 personas en la Amazonía ecuatoriana. En este momento hay cerca de 20 personas contagiadas. Las 20 personas han huido y las regiones amazónicas, los pueblos amazónicos, cada vez tienen más números de contagiados de COVID, y esto desde la perspectiva jurídica nos plantea situaciones muy extremas, como la posibilidad incluso del exterminio de comunidades indígenas amazónicas, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar varios puntos que he tomado aquí sobre la charla también de Esther. Uno es cuáles fueron las tensiones culturales normativas que no pudimos en un momento resolver en Ecuador. Los juristas ecuatorianos no pudieron resolver más allá de una construcción léxica
interesante como interculturalidad, plurinacionalidad, derechos de la naturaleza, que están dentro de la Constitución, pero que en el desarrollo jurisprudencial y en el desarrollo de la cotidianidad no se ha visto. Es decir, que hemos desarrollado un texto, una gramática, si se quiere, sentipensar, una gramática mestiza, una gramática que trataba de romper eso que se venía dando, esa tensión entre diversidad cultural y normativa monista. Sin embargo, la práctica cotidiana nos dice otra cosa, y una de las prácticas digamos que no hemos podido poner justamente la de la salud intercultural, por ejemplo, que en este momento la salud intercultural se ve a flote, las debilidades de la salud. En todo caso, lo que nos enseña también el COVID es que nos pone de manifiesto esto que los pueblos indígenas también nos han venido diciendo a lo largo de los distintos levantamientos, de los distintos proyectos políticos, que es la relación ser humano-naturaleza, cultura-naturaleza, que el COVID nos demuestra y nos restriega en la cara lo que no hemos podido resolver, porque realmente los orígenes de la pandemia son orígenes también ecológicos, son orígenes del problema del medio ambiente, orígenes de la relación naturaleza-cultura, ¿no? Y esto es interesante porque no tenemos que perder de vista que han sido justamente los pueblos indígenas los que han hablado por la naturaleza, quienes han hablado por los ríos, quienes han hablado, como bien lo dijo, es maravilloso, han hablado por la muerte digna, tienen un desarrollo por completo, ¿no? No solamente se ha roto el derecho de la vida digna a través de un sistema de salud público, digamos, correcto y constitucionalmente, digamos, válido, sino que se ha roto también el derecho a morir dignamente, ¿no? Los cuerpos que nosotros vemos tirados en las calles, que vimos en Guayaquil, no fue, digamos, un espectáculo, sino que fueron hechos de la realidad. Los cuerpos que empiezan a aparecer en Quito, y son los cuerpos que empiezan a aparecer también en la Amazonía, ocasionando un daño cultural y un daño humano sin precedentes, ¿no? La CIDH dijo el día sábado, digamos recientemente, dio un estado de alarma por la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía. Ellos hablan de cerca de 300 casos aproximadamente, un poco más de una decena de muertos, pero parecería que son pocas las cifras, pero estas cifras llevadas a pueblos que tienen 1000 personas, 500 personas, los Wao, que son apenas unos cuantos cientos en la Amazonía, ya tienen contagiados, y eso representa realmente que estamos ante una posibilidad fatal de exterminio, ¿no? Y eso tiene que replantearnos también como juristas el qué hacer. Y esto que se plantea Esther, y que es una cosa que realmente se está preguntando, y varios pensadores lo están reflexionando al respecto de cuáles son los límites del estado excepcional. Si el estado excepcional, digamos, permite la violación de ciertos derechos fundamentales en ponderación con otros derechos, o como dice Agamben hace poco en Italia, decía, es como si los juristas se hubieran tapado los ojos y estuvieran apostando por el mal menor. Es decir, que podemos como juristas apostar por un mal menor, o podemos ponderar derechos de una forma arbitraria. ¿Cuáles son los límites? Y esa es una pregunta que uno tiene que hacerse constantemente, y que creo que la Corte Constitucional está llamada a hacerlo. Creo que las cortes constitucionales en nuestros países están llamadas a hacerse esa pregunta todo el tiempo. Nosotros vivimos en un estado excepcional, el estado excepcional va a continuar, y este estado excepcional ha permitido y ha dado luz verde a cosas realmente arbitrarias, como por ejemplo, no tenemos en este momento todavía en Ecuador datos reales, se puede decir que existen
otros datos que se están generando por la sociedad civil con los indígenas contagiados, pero no hay datos ciertos, los datos oficiales no se confían en Ecuador, ni en Guayaquil, ni en ninguna ciudad, menos en los pueblos indígenas, los datos que se están construyendo desde la oficialidad. Y eso también hay que denunciarlo, y eso es algo que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse por esta falta de datos. O sea, la verdad es importante en este momento, y eso lo ha dicho. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está haciendo un papel importante en este contexto de pandemia, y lo que debemos hacer es seguirle la pista, es seguirles también sus pronunciamientos para tener herramientas jurídicas. En todo caso, esto también que plantea Esther sobre la autonomía, hasta dónde, digamos, la autonomía debe ser respetada. Yo coincido con Esther, la autonomía debe ser respetada, pero eso no quiere decir que el Estado se exima de responsabilidad por los muertos que se están generando ya por los contagiados de COVID en las comunidades amazónicas. No puede eximirse de esa responsabilidad. Debe hacer en este momento crearse, no es tarde todavía, creo yo, no es tarde porque la sociedad civil, una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia en Ecuador es que la sociedad civil sabe organizarse, está en los lugares, digamos, más complejos, la sociedad civil está en este momento en la Amazonía, hay jóvenes que están monitoreando la situación de los pueblos indígenas, y creo que no es tarde todavía para hacer diálogos con la sociedad civil que puedan minimizar el impacto de esta pandemia. Y los pueblos indígenas están, y sobre todo los amazónicos, están en se encuentran en una grave vulneración. Su propia existencia está comprometida. Y eso es una cosa que debe decirse. En Ecuador yo escucho, digamos, y no existen voces todavía que den este estado de alarma así, como lo estamos haciendo en este momento, digamos, ¿no? Y creo que es momento de pronunciarse. Creo también que es importante recoger algunas experiencias de autonomía que están surtiendo efecto. Por ejemplo, hace poco hablaba con Raquel Irigoyen en Perú y me contaba de los Achuar. Los Achuar lo que hicieron justamente para frenar el contagio es fortalecer sus niveles de autonomía y de determinación, cerrar las puertas y hacer un aislamiento comunitario. O sea, hay algunos elementos que se están dando y prácticas comunitarias que pueden ser también retomadas. En todo caso, creo que es importante reflexionar más sobre esto. Otro elemento que ya no voy a decirlo por el tiempo, pero es el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas amazónicos, sobre todo amazónicos y también andinos, que están en situación de cárcel. O sea, estos pueblos amazónicos en situación de cárcel e indígenas andinos no están teniendo una respuesta adecuada pese al último dictamen de la Corte Constitucional que exime a los jueces, digamos, de poner en libertad a quienes no tienen, no hayan sido procesados por delitos mayores o se encuentran en prisión preventiva, pero esto no se está dando todavía. Entonces también aquí hay un tema de cómo hacer y cómo hacer vigilancia para que estos derechos, los derechos de pueblos indígenas y los derechos humanos no sean tan vulnerados. Ecuador probablemente sea el peor país en políticas de freno en salud en contra del COVID. O sea, debe ser, y lo ha dicho, digamos, no solamente lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el New York Times y lo ha dicho en otros investigadores, porque es el mal ejemplo de Latinoamérica y probablemente uno de los peores ejemplos del mundo. En todo caso, muchísimas gracias, estoy muy contenta por haberte escuchado, Esther, y esas son mis reflexiones en torno a lo que dijiste. No se te escucha, Joseph. Perdón. Le agradezco la participación de la doctora Adriana Rodríguez, quien nos vino a dar un pequeño análisis referente a la situación también de los pueblos aborígenes en el Ecuador, tomando como punto de partida la exposición que nos hiciera nuestra querida ponente Esther Sánchez Botero,
que nos vienen a ilustrar aún más de una triste realidad que se encuentran los pueblos aborígenes a nivel de todo el mundo, sin ser Ecuador la excepción. Y nos decía Adriana que Ecuador es el peor país en la política que se refiere a los pueblos aborígenes. En especial se refería a los pueblos amazónicos, los cuales están sufriendo también la pandemia mundial. A continuación vamos a tener la participación del doctor Antonio Salamanca, quien es doctor en Derecho por la UNED, en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Teología por la Universidad Pontificia Católica de España, quien nos va a reflexionar también sobre la exposición que hiciera Esther Sánchez Botero. Por favor, estimado colega Antonio Salamanca, por favor. ¿Se me oye? Sí, sí le escuchamos, maestro. Gracias. Un gusto, profesora Esther, también Adriana. Mi reflexión voy a intentar ajustarla 5 o 6 minutitos. Bueno, pero desde el inicio quisiera compartir con ustedes y con los compañeros que nos oyen desde dónde les hablo. Bueno, yo les estoy hablando desde Otavalo, una provincia intercultural donde pues se está resistiendo también al coronavirus. Aquí la provincia tiene aproximadamente 200 personas, según las pruebas que han hecho. 200 personas, digamos, casos positivos. Fallecidos hay relativamente pocos casos. Algunas razones circulan de terapias alternativas que tal vez estén utilizando, pero realmente no ha habido el impacto, afortunadamente, y esperemos que no llegue. Enlazando un poco antes de entrar en el comentario a la presentación de la profesora Esther, un poco enlazando con lo que decía Adriana, ciertamente el otro día me di por hacer el cálculo. Si tenemos en cuenta la cifra de fallecidos extraoficial, porque la oficial ya saben lo que pasa aquí en Ecuador, pero la extraoficial, comparando los meses, solo los meses de marzo y abril del año anterior con este año, en Ecuador habrían muerto aproximadamente unos 12.500 personas. Si eso multiplicamos, digamos, lo tomamos en cuenta, no multiplicamos por millón de habitantes, después de Bélgica, el país con más casos del mundo es Ecuador, por millón de habitantes, después de Bélgica. Una población un poquito mayor que la belga, pero con un porcentaje de fallecidos tremendo. Poco la línea de lo que decía Adriana, de cómo se está gestionando acá la salud, el derecho a la salud. Pero bueno, más allá de esto, quería decir lo siguiente. La profesora Esther nos ha ilustrado con algunos casos muy interesantes donde se evidencia cómo en un estado intercultural o en un estado que debiera ser intercultural, hay derechos como el derecho a la salud, el derecho colectivo, el derecho a la movilización también, o el derecho, en este caso, a la forma cultural de darle la despedida a los seres humanos, al punto de despedida, a la siembra, como dicen por allá por Colombia. Estos derechos se han puesto, digamos, en evidencia las carencias también, la riqueza, pero al mismo tiempo las carencias de un Estado que debiera ser intercultural y en lo que es en la práctica intercultural. Yo quisiera añadir a la reflexión de la profesora algo que ha dejado también en evidencia este coronavirus, que es ese derecho colectivo que tienen los pueblos a su forma de organización económica productiva también. Aquí en Ecuador, en este proceso, en estos meses, quienes han estado alimentando buena parte al pueblo han sido los pueblos indígenas dedicados a una agricultura, no solo ellos, familiar y campesina, que fueron despreciados desde algunas autoridades en la costa, como aquella gente que debía de quedarse en el páramo en el momento de la rebeldía de octubre. Este pueblo es el que ha mantenido
en buena parte de la alimentación del pueblo ecuatoriano. Y con esto quería hacer una reflexión, digamos. Ha puesto de manifiesto el coronavirus, a mi modo de ver, que el desplazamiento, la expulsión de las formas de producción económica tradicional de estos pueblos, aquí, por ejemplo, en Otavalo se ve cómo fueron forzados a tener que abandonar sus tierras e irse a las florícolas. Por ejemplo, aquí en Pedro Moncayo, o en San Pablo del Lago, o en Cayambe también, estos pueblos que se vieron forzados a perder su forma de producción comunitaria tradicional, ahorita están siendo despedidos de esas florícolas sin derechos ningunos, utilizando de forma cínica el argumento de la fuerza mayor, eh, eh, para dejarlos sin derechos ninguno. Esto es, digamos, como un ejemplo que quería poner para ir a otro punto que señaló la profesora, con el que estoy totalmente de acuerdo. Al inicio empezó ella diciendo que buena parte de lo que estamos asistiendo, y el coronavirus ha puesto de relieve de nuevo, es que estos estados realmente que tenemos son todavía estados monistas. Esto de estado intercultural ha quedado todavía mucho en el papel, y ya quisiera un poco precisar un poquito que algunos de los actores que, que están en las instituciones jurídicas de estos estados mantienen todavía en sus mentes, digamos, el paradigma de lo que era o que todavía es el Estado liberal en su relación con los pueblos originarios. O bien los quieren excluir, o bien quieren ser paternalistas con ellos, o bien quieren mantener con ellos una especie de igualdad formal, o bien quieren asimilarlos. Y yo creo que esto todavía sigue, a pesar de que algunos de los juristas que están en estas instituciones escriben distinto. Cuando tienen que tomar decisiones, ese paradigma les tiene presos. Quiero traer aquí a colación simplemente un caso. Digamos, el día 9 de enero de este año, el presidente del Consejo Nacional de Justicia Indígena pidió a la Corte Constitucional ecuatoriana un dictamen. El dictamen era para ver si se sometía a consulta el que existiesen jueces y fiscales indígenas que se integrasen al Estado, y que si había derecho, o si se quería someter a consulta, que hubiese financiación para la justicia indígena, para esos cargos, pero no solo, digamos, para la justicia indígena. El juez ponente para el dictamen fue el profesor Ramiro Ávila. En la argumentación, ese dictamen es para estudiar, sinceramente, porque va en la línea de la cocha, a mi modo de ver, con todo el respeto. Se desconsidera que la propuesta que se estaba haciendo era para construir un Estado plurinacional, no para asimilarse a un Estado-nación. Con esa argucia se impidió por ese camino. Y por otra parte, la cuestión del financiamiento, se vino a decir que el pueblo indígena siempre había estado sin recursos, la justicia indígena tiene que seguir sin recursos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo este caso aquí a colación? Porque el coronavirus lo que nos enseña, entre otras cosas, es que para poder vivir y sobrevivir y reproducir la vida, las comunidades indígenas necesitan fortalecerse, y los recursos materiales económicos son importantísimos y son necesarios. Un Estado plurinacional no se puede construir desde la riqueza de la justicia ordinaria y la miseria de museo al que se le quiere mantener a los pueblos indígenas. Aquí se está viendo ahorita que se necesitan recursos para atender a las personas enfermas, se necesitan recursos también para mantener el sistema de salud propia, para recuperar tradiciones, para crear instituciones. Todo eso requiere dinero. Quienes estaban pidiendo este dictamen estaban apelando, entre otras cosas, al artículo 7 de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. El dictamen no contempló ni siquiera el artículo 7, que se refiere a la necesidad de estos recursos económicos para fortalecer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No se respondió a nada de eso, sino que se mantuvo, digamos, el criterio que les comentaba al inicio. Bien, para ir cerrando, yo lo que quería decir con esto es que el coronavirus ha puesto, digamos, en evidencia las limitaciones
de la cáscara de un Estado que se llama plurinacional, que algo avanzó, pero que queda mucho por avanzar y que realmente hace falta un cambio. Y esto, con esto, digamos, yo creo que es lo más fundamental. Un cambio de paradigma en la manera de pensar de los actores que están construyendo o que quieren construir ese llamado Estado plurinacional desde arriba, que no dejan de ser liberales, que no dejan de responder a una manera de entender liberal burguesa el derecho y su relación con los pueblos originales, y esto urge. Y para que esto ocurra, no hace falta, perdón, no es suficiente una aparente sensibilidad de esos actores. Tiene que democratizarse esas instituciones del Estado plurinacional. Se tienen que extender desde abajo, desde la horizontalidad desde abajo, y eso requiere, entre otras cosas, el empoderamiento de las comunidades indígenas, pero también internamente desde la institucionalidad del derecho mestizo o del derecho no indígena, pues sean receptivos a todo esto para realmente la construcción. A mi modo de ver, digamos esto como ha habido aportes muy positivos dentro también que animan a la esperanza, ¿no? La solidaridad no solamente ha habido como no fueron tratados, digamos, las comunidades y los pueblos indígenas, pero no solamente eso, sino aquí, por ejemplo, en Otavalo, la protección, la solidaridad y las redes de apoyo desde abajo de las comunidades, de los pueblos, de los indígenas, familiar, sus tradiciones comunitarias, son realmente un ejemplo. Ese derecho vivo que brota de abajo, digamos, es la esperanza. Bueno, cerraba yo con esto y terminar también con la primera, tal vez, sugerencia que nos dejó la profesora Esther, que en la aplicación del derecho hace falta menos tecnicismo y más justicia viva intercultural. Así que, bueno, muchas gracias, profesora. Ahí les dejo. Le agradecemos de sobremanera al maestro Antonio Salamanca, quien nos vino a hacer también las reflexiones sobre la exposición que hiciera la maestra Esther Sánchez Botero, de igual manera como Adriana Rodríguez. En realidad, la clase que nos dio Esther Sánchez fue tan amplia que nos vino a hacer entender lo mucho que fallamos en el conocimiento de los pueblos aborígenes, como el deseo propio de crecer con el proceso aprendizaje-enseñanza. También nos daba a entender referente a las diferentes circunstancias y el hecho de la aplicación de lo que hoy por hoy nosotros conocemos como la teoría del reloj de arena, que los instrumentos internacionales de derechos humanos o derechos fundamentales lleguen a primar inclusive, sobre la misma legislación interna, tal como se está haciendo en los países, donde, conforme lo decía Adriana Rodríguez, estamos aplicando las disposiciones teniendo a personas privadas de su libertad porque supuestamente violentan normativas internas, olvidándose de los derechos que tienen los pueblos aborígenes. Y Antonio Salamanca nos decía que es necesario también el hecho que haya un empoderamiento de las comunidades aborígenes y del colectivo, de la sociedad en general, a efecto de que se pueda legislar con mayor humanismo, voy a utilizar otro término, con mayor eficacia para que haya una justicia, pero una justicia real para que se pueda aplicar a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad y más aún de los colectivos de los pueblos aborígenes. A continuación vamos a tener la participación del doctor Raúl Yazag, quien es doctor en Sociología por la Universidad de Coimbra, Portugal, y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimado Raúl, tiene usted el uso de la palabra a efecto de que nos siga ilustrando como lo han hecho los maestros. Muchas gracias, Joseph, y muchas gracias, Esther, por tus reflexiones que son tan importantes y que cada vez que escucho tus clases, obviamente aprendo infinidad de cuestiones que debemos reflexionar.
Y quiero agradecer también la invitación que han realizado a los organizadores de este evento. Antes de iniciar, sí me gustaría un poco tratar este tema. En los años 60 y 70 en el Ecuador se discutió el tema de la denominación de los colectivos indígenas, ¿sí? Y ahí hubo una fuerte crítica justamente a los términos que se utilizaba como jíbaros, aborígenes, todas estas cuestiones, ¿no? Y me parece que estamos en pleno siglo XXI y yo creo que hay que reflexionar de esto y invitaría a hablar con un poquito de propiedad. O sea, esa discusión ya, desde mi punto de vista, superó. Ya no son pueblos aborígenes, son comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, ¿no? Justamente por eso decía, es una discusión de los años 60, 70, 80, ¿no? Y creo que hay que superar esas denominaciones que fueron muy criticadas. Esther Sánchez nos lleva a varias discusiones que ya lo han dicho tanto Adriana como Antonio, pero sobre todo nos lleva al tema de la interpretación intercultural de los derechos y al entendimiento intercultural de los hechos. Creo que aquí hay una deuda tanto de la Corte Constitucional del Ecuador y también una deuda desde la Academia Ecuatoriana. Creo que hay que reflexionar más sobre este tema. Pero a mí me gustaría ir más allá de esas cuestiones, porque yo creo que el coronavirus lo que nos lleva es a una discusión de raíz, de fondo. Y un poco retomando lo que decía al inicio Luis, claro, ahora se pretende imponer una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, claro, no es tanto nueva normalidad, no es una normalidad que ya se nos viene imponiendo desde hace mucho tiempo, pero claro, en esta circunstancia lo que nos dicen es que el problema es el virus, ¿sí? Y cuando el problema es solamente virus, no estoy diciendo que no hay que considerar al virus como problema, ¿no? Pero si es que se centra en el problema como virus, estamos solamente planteando un problema coyuntural desde mi punto de vista, ¿no? Y eso, si es que solamente topamos un problema coyuntural, parecería que esta pandemia es solamente un ensayo que posiblemente para luego imponernos mayores problemas, mayores dificultades, ¿sí? Entonces yo creo que hay que tomar en consideración esto. Entonces, si la pandemia es solo como un ensayo, yo creo que se avecina mayores problemas, otros virus posiblemente fuertes y devastadores. Y aquí, claro, los más afectados son si bien el virus puede afectar a todos, a ricos, a pobres, a indígenas, no indígenas, pero los efectos son distintos, ¿sí? Hemos visto cómo en el mundo, en el Ecuador y en América, ¿cierto? Cómo las personas que más han sufrido con este virus son las personas marginadas, ¿sí? Pero, claro, si es que solamente vemos, como decía, como un problema el virus, desde mi punto de vista se está planteando o se está gestando un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial de terror, ¿sí? ¿Por qué de terror? Porque el terror lo que hace, lo que hemos visto con la pandemia, lo que se está implementando en los diferentes países del mundo, es claro, el terror lo que nos lleva es al refugio.
o a la imposición del encerramiento, como el tema de la cuarentena, ¿no? Y en muchos casos, inclusive a la autoexclusión. Y en el momento en que esto se produce, claro, se elimina todo tipo de participación, ¿sí? Y cuando se elimina todo tipo de participación, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo es despolitizando la sociedad y desdemocratizando. Entonces, con la sociedad despolitizada y desdemocratizada, desde mi punto de vista, se está gestando un nuevo sistema mundial que yo le llamo fascist terror capitalista colonial, ¿sí? Y este es un grave problema porque en este sistema mundial, que de alguna manera ya se ha iniciado, aquí se sortea a quién salvar y a quiénes no salvar. Y se ve en el mundo, y especialmente en el Ecuador con mayor claridad. Claro, en las calles de Guayaquil, ¿quiénes se murieron? Se murieron indígenas migrantes de Chimborazo y de otras ciudades, ¿no? Que tuvieron que salir a realizar sus actividades porque sus actividades diarias le permiten vivir diariamente y no tenían la posibilidad de esa política de encerramiento. Entonces mueren indígenas, inmigrantes pobres, gente pobre de la ciudad de Guayaquil, pero no existe ningún rico que se haya muerto en las calles sin atención médica, en Guayaquil ni en el Ecuador. Entonces yo creo que eso hay que tomar mucha consideración. En este sistema, claro, por eso decía, se está sorteando. A ver, ¿a quién le salvamos? A los viejos que ya no producen, que solamente consumen, o a los jóvenes servir para este sistema, al que produce, al que trabaja, al que consume, pero no a los viejos, ¿no? De igual manera está sucediendo con el tema de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, históricamente, lo que han hecho es ser actores políticos que de alguna manera han impedido el avance de este sistema feroz capitalista colonial y ha sido la oposición o defensores de los derechos de la naturaleza, y en ese sentido lo que han hecho es oposición para todas las actividades mineras, petroleras, actividades de extracción de madera. Entonces, obviamente desde este sistema, lo que le interesa es que estos pueblos, si es posible, se extingan. Digo esto porque los datos que en la Amazonía es alarmante. Por ejemplo, el 2 de junio del 2020 se reporta desde la Confeñay que hay 220 casos confirmados solamente en la nacionalidad quichua, guaraní, achuar, shuar, xiviar y seicopay. ¿Sí? 220 casos. Tenemos 109 quichuas, 46 guaraníes, 15 achuar, 32 shuar, 11 xiviar, 7 seicopay. ¿Sí? Y aparte de eso, existen 354 casos sospechosos, 200 achuar, 120 guaraníes, 34 shuar. Y no hay absolutamente ninguna política pública que permita, como decía Esther Sánchez, ¿no es cierto?, desde el tema de una política intercultural que permita garantizar que estos pueblos no se contagien del coronavirus, y peor todavía, políticas públicas de combate al coronavirus. Entonces, desde ese mi punto de vista, entonces, para mí se está gestando un sistema mundial, como digo, fascist terror capitalista colonial,
¿no? En donde se va a salvar, obviamente, solo a quienes tengan la posibilidad de producir y consumir, ¿no? Y por eso es que hemos visto en el mundo quienes son los más afectados, obviamente son enfermos, son adultos mayores, pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, claro, y además de eso, nosotros en el caso del Ecuador vivimos, diría en el mundo también, pero con mayor claridad en el caso del Ecuador, un mundo de políticos que realmente solamente gobiernan para sí mismo y para su familia, para su grupo. Y en ese sentido, se utilizan discursos solamente para disfrazar. O mejor dicho, utilizan discursos, por ejemplo, del derecho, de la democracia, del derecho para violentar derechos, de la democracia para violentar derechos, ¿sí? Discursos de ayuda para negar ayuda. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el gobierno creó el bono de contingencia de COVID-19 de $60 por 2 meses. De una muestra que se realizó en Cotopaxi, en las comunidades indígenas de Cotopaxi, se hizo una muestra de 726 personas indígenas de las comunidades que debían recibir este bono. ¿Y saben cuántos recibió de esta muestra? Únicamente recibieron el 1.38%. Es decir, solamente 10 personas de 726. ¿Sí? Y si usted va más allá del análisis de este resultado, se va a dar cuenta que inclusive las personas más afectadas, las personas que no reciben, son las más pobres entre las pobres, ¿sí? Ahora mismo hay varias denuncias de cómo, por ejemplo, los bonos que entrega el gobierno, inclusive aparecen como que han sido cobrados, por ejemplo, de la gente de Cotopaxi, aparece que han cobrado en Guayaquil, en la costa, ¿sí? Entonces, es terrible cómo se está manejando esta cuestión, por eso es que yo creo que las discusiones tienen que ir mucho más allá. ¿Cómo pensamos resolver este problema? De ahí que, claro, como decía Esther, es súper interesante volver a discutir al menos qué se entiende realmente por plurinacionalidad, porque parece que ni siquiera hemos logrado entender lo que es la plurinacionalidad, ¿sí? Y en ese sentido, desde mi punto de vista, o sea, tenemos que partir que la plurinacionalidad va más allá del multiculturalismo y la multietnicidad, ¿no? Porque en la plurinacionalidad la diversidad per se no es un problema, sino toda diferencia discriminatoria y desigual, sea étnica, cultural, económica y otras, generada a partir de la superioridad e inferioridad colonial y capitalista, que construye subalternizaciones e invisibilizaciones de todo tipo y en todos los aspectos. En ese sentido, la interculturalidad desde la teoría de la plurinacionalidad es una herramienta y un proceso que contribuye a la eliminación de toda forma de subordinación y en todos los espacios. Y ahí entonces hay un problema grave. Entonces, la interculturalidad va más allá de solamente del respeto de las culturas, de las prácticas, de los conocimientos, ¿sí? ¿Cómo hacer que estas prácticas en realidad, ¿no?, también tengan incidencias en las políticas nacionales y en las políticas mundiales? Porque aquí la discusión fundamental que nos trae el coronavirus, como ya de alguna manera dijo Adriana, es que efectivamente, y aquí lo que decía Luis, una nueva humanidad, lo que está planteando es justamente este sistema que arrasa con todo, en donde considera la naturaleza como un objeto de apropiación, como un objeto de explotación, como un objeto de transformación, ¿sí? Y en ese momento, claro, ahí los pueblos indígenas, las comunidades indígenas nos enseñan mucho, porque la enfermedad, ahora estaba leyendo un trabajo interesante que realizan las comunidades de la SUAY, en donde dicen, a ver, la enfermedad
La enfermedad está asociado con la enfermedad de la naturaleza. El virus, el coronavirus, está asociado con la enfermedad de la naturaleza. ¿Y por qué se ha enfermado la naturaleza? Por todo este sistema que partió de la modernidad, justamente en donde se divide, ¿cierto?, a la naturaleza como objeto y al ser humano como sujeto. Entonces, a partir de eso, se ha generado todo este desequilibrio, ¿cierto?, del ser humano con la naturaleza. Ser humano parte de la comunidad. Y en ese sentido yo creo que las discusiones se tienen que llevar hacia ese lado. Lo que nos está planteando en el fondo es realmente cómo construir una nueva humanidad, no una nueva normalidad. Una nueva humanidad en donde justamente los seres humanos iniciemos, ¿no?, siendo conscientes de que nosotros somos parte de la naturaleza, somos resultado de la naturaleza. Si eso tenemos presente, obviamente vamos a tener que cambiar todo el sistema mundial y los sistemas, y los sistemas nacionales. Y claro, ahí ya no cabe el sistema capitalista, porque entra en contradicción contra todos esos sistemas. Por eso yo decía que yo creo que las discusiones aquí de la interculturalidad van más allá del respeto, sino más bien que los aportes activos que han sido invisibilizados sean parte de las políticas de los estados, parte de poco para entrar al debate, y muchas gracias. Gracias, estimado Raúl, antes por la aclaración y porque en realidad hacerme caer en cuenta del lapsus que estaba cometiendo al utilizar una terminología que ya no está apropiada para la época en que la debemos utilizar. En realidad, el hablar de los derechos colectivos indígenas, de los pueblos indígenas en la época del COVID-19 nos ha traído muchas enseñanzas. Ya Esther Sánchez nos indicaba referente a lo que estaba ocurriendo y que nos decía que los cementerios de los pueblos indígenas no son simples reservorios de cadáveres, sino que son parte de su historia, que es parte de su vida mismo, parte de su humanidad. Y tú, estimado Raúl, nos has acabado de indicar también que este nuevo orden mundial no es el hecho de una nueva forma de vida, sino una nueva forma, una nueva humanidad que nosotros tenemos que encontrar. No es la nueva normalidad, sino es la nueva humanidad, a efecto de que con esto nosotros podamos ir entendiendo. Y nos dabas unas frases o conceptualizabas a breves rasgos lo que tú, a tu criterio, muy acertado, por supuesto, decías que hoy estamos viviendo un nuevo orden mundial que tú le has denominado el fascist terror capitalista como colonial, y en lo cual se trata de inmiscuir a que el ser humano entienda, dejando eso a un lado, sino que nosotros a través de esa capacitación y cuando nosotros entendamos los roles propios del ser humano en el planeta Tierra, nosotros tenemos que entender que somos parte y somos la finalidad o somos parte de la naturaleza, y eso se tiene que conjugar. No quiero dejar pasar por alto mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, estimada Esther, Antonio, Adriana y Raúl, Luis Ávila, a Penalista y Centralía, así como la Universidad Central del Ecuador también, por la oportunidad de aprender con ustedes. Quiero recalcarles la invitación. Concluirá el evento nuestro querido Luis el Chino Ávila. Quiero hacerles la invitación para el día jueves, que vamos a tener una nueva conversatorio sobre el constitucionalismo popular y teorías críticas, en los cuales van a intervenir de igual manera grandes juristas, y será ponente el doctor Roberto Gargarella. Pedimos disculpas de igual manera a los seguidores de los grupos de Facebook Aprendiendo Derecho, Centralía y Penalistas del Ecuador, en razón de que el sistema de CNT o la plataforma de CNT
tuvo intermitencias y por lo cual no pudo ser transmitido en una forma óptima, el presente conversatorio, pero el mismo va a ser subido al canal de YouTube y luego compartido en las páginas de Facebook de todos los grupos que estamos apoyando este proceso de aprendizaje-enseñanza. De mi parte, quiero agradecerles y a todos ustedes, señores ponentes, maestros que nos han venido a enseñar, a los que se han unido al conversatorio, a Juan Carlos Ayar por esa iniciativa, por ese empeño en seguir el proceso de aprendizaje-enseñanza, a Luis El Chino Ávila, a quien le doy el paso para que pueda dar por cerrado el presente evento, así como a todos y cada uno de los que están enlazados. Luis, un abrazo y tienes el uso de la voz, por favor, hermano. Bueno, muchas gracias, querido Joseph, queridos amigos, queridas amigas. Bueno, primero agradecerte de manera muy fraternal y muy sentida, querida Esther, por haber estado con nosotros compartiendo esta tarde, casi tarde y noche, ¿no? Ha sido muy interesante todos los debates que se han tenido. Realmente, pues, habría que relevar un sinnúmero de ideas que se han manifestado. Me parece que lo que ocurre en definitiva es que tanto el sistema colonial discrimina a los indígenas, como a veces en el mismo sistema indígena tampoco se tiene el apoyo estatal para poder dar una visión intercultural a sus prácticas en el contexto del coronavirus. Es terrible, ¿no? Y una cosa que planteaba Raúl, que me parece interesante, respecto de que todos los derechos de los pueblos indígenas deben ya tener vida en las políticas públicas, y pareciera que solamente hay una visión, en el mejor de los casos, folclórica respecto de los derechos de los colectivos indígenas. Entonces, creería que, les repito, o sea, el coronavirus debe plantear la necesidad no de volver a la normalidad, sino de crear una nueva humanidad, que es tal vez un aprendizaje importante de esta pandemia. Queridos amigos, queridas amigas, agradecerles. No sé si alguien quiere decir algo más, quieren hacer algunas preguntas de manera particular. Sería bastante interesante, no sé, pues, que se abra el foro un ratito para escucharles algunos y ver algunas preguntas que veo también en el chat. Sin más, y les agradezco de todo corazón.